El embarazo y el nacimiento son hechos familiares, pero lo que sucede entre la fecundación y el parto no lo es tanto. Los especímenes y datos que se exponen en esta sala le ayudarán a entender mejor esta etapa de nuestra existencia llena de acontecimientos asombrosos que determinan el resto de la vida. Ver surgir a un humano a partir de un grupo de células no solo nos llena de asombro, sino que nos sitúa como el producto de una larga historia evolutiva. No por eso nos libera de las leyes universales de la materia viva. Sin embargo, el hombre, a diferencia de otros seres vivos, es capaz de escudriñar y descubrir la esencia misma de esas leyes, de crear obras de arte y de plasmar su sensibilidad en las palabras de un poema. Cuando comprendemos que todas esas potencialidades están ocultas en el código genético de los cromosomas humanos y en la capacidad de respuesta del citoplasma ovular, no podemos sino reconsiderar el valor de aquello que por ser tan pequeño no vemos y por conocerlo mal no apreciamos ni tratamos de proteger. Durante la primera semana ocurre la fecundación, lo cual es la unión de los gametos femeninos y masculinos, cada uno con 23 cromosomas y juntos forman 46 cromosomas que viajarán por el tercio medio de la trompa de falopio hasta el útero, en donde se implantará para iniciar su desarrollo. Durante la semana 2 se completa la implantación del embrión humano. Su crecimiento será muy rápido a partir de este momento. El embrión aparece al centro como un disco de billar y se encuentra entre dos cavidades, el amnios y el saco vitelino. Por fuera encontramos el trofoblasto que va a formar la parte fetal de la placenta. Durante la cuarta semana se puede observar el tubo neural bordeado por somitas de donde surgirá la columna vertebral y las costillas. El corazón empieza a latir, aunque sus cavidades no están totalmente desarrolladas. Durante la semana 5 se conforma la estructura básica del cuerpo. Principia el desarrollo de los ojos, de los oídos, de la boca y de la nariz. Se observan los bordes que va a dar origen a los brazos y las piernas. La prominencia cardíaca es muy visible y se desarrollan las vesículas cerebrales. Durante las semanas 6 y 7 progresa el desarrollo de la tráquea, la laringe y los bronquios. La cavidad oral y la nasal comienzan a separarse y se forma el paladar. Se desarrollan más las piernas y los brazos que parecen aletas. Hacia el final de la semana 8 el cuerpo está formado, así como todos sus órganos, y terminará el periodo embrionario. Dejará de ser un embrión para convertirse en un feto. En esta semana crecen los dedos de las manos y los pies. La cabeza es desproporcionalmente grande y constituye la mitad del embrión. La región del cuello se ha formado, su crecimiento en el útero se ve facilitado por tener un cuerpo muy flexible. Su esqueleto no tiene huesos, sino cartílago. Durante la semana 9 inicia el periodo fetal, que termina hasta el nacimiento. Comienzan a diferenciarse los caracteres sexuales primarios, determinados por la combinación de cromosomas, heredada en el momento de la fecundación. Los huesos empiezan a formarse, así como la lengua, los ojos aún están cerrados y los intestinos se encuentran en el cordón umbilical. En las semanas 10 y 11, los intestinos se desplazan hacia el abdomen. Sufre un movimiento rotatorio que lo coloca en su correcta posición anatómica y los dedos de sus manos y de sus pies se han definido. Durante esta semana se inicia el desarrollo de las uñas y en esta fase el hígado es el principal órgano para producir sangre. En la semana 12 los órganos sexuales ya se han formado y se reconoce el sexo. Hacia el final de esta semana el feto comienza a producir y a excretar orina hacia el líquido amniótico. El páncreas inicia la producción de insulina, ya tiene orejas, mentón y párpados
y su piel es muy delgada y transparente. Empieza a mover sus extremidades. De la semana 13 a la 16, el crecimiento es muy rápido. Las cuerdas bucales comienzan a formarse y el sentido del tacto comienza a desarrollarse. Es capaz de separar los dedos de los pies, flexionar las muñecas y de cerrar los puños. Incluso puede girar la cabeza y abrir su boca. En este periodo aumenta su número de reflejos y es capaz de succionar y deglutir. Las piernas ya son más largas que los brazos y se mueven sus extremidades con frecuencia. Las piernas ya son más largas que los brazos y se mueven sus extremidades con frecuencia. De las semanas 17 a la 20, su piel está cubierta por un material grasoso y una fina pelusa llamada lanugo que lo protege del líquido amniótico y de posibles rosaduras. Se forma la grasa en zonas cercanas al cuello, detrás del esternón y alrededor del riñón. Este tejido graso le permite generar calor. Al final de este periodo, el feto femenino comienza la formación del conducto vaginal y en el masculino se inicia el descenso de los testículos del abdomen a la bolsa escrotal y se empieza a formar un cabello fino. En estas semanas la madre ya puede sentir sus movimientos del bebé. De las semanas 21 a la 25, su cuerpo continúa cubierto por el lanugo y su piel está arrugada. Ya tiene pestañas y aunque sus ojos permanecen cerrados, el iris va adquiriendo su color. Empieza a tener un esbozo de dientes y los pulmones tienen la capacidad de expandirse, por lo que el feto podría respirar fuera del útero en caso de un nacimiento prematuro. Durante la semana 26 a la semana 29, su sistema nervioso es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura. Sus movimientos son más activos, su estómago, intestinos y riñones funcionan perfectamente. Todos los órganos sensoriales están despiertos. Los párpados y los ojos están completamente formados y comienzan a abrirse y cerrarse. Empieza a percibir los sonidos, los ruidos intensos y le aumenta la frecuencia cardíaca. Posteriormente, de la semana 30 a la 38, ya se encuentra en la posición adecuada para el momento de parto. En la mayoría de los casos es con la cabeza hacia abajo y con los glúteos hacia arriba. Su cráneo todavía no está totalmente sólido, ya que necesita pasar por el canal de parto. Al finalizar este periodo, el bebé puede alcanzar una talla de hasta 50 centímetros y un peso promedio de 3 kilogramos. Hacia el final de la semana 38, el bebé está en condiciones de nacer. Durante la semana 39 y 40, estas últimas semanas se dedican a fortalecerse y a ganar peso. Queda menos líquido amniótico en el útero, el vello lanugo casi ha desaparecido y el cerebro está perfectamente construido. Puede diferenciar lo amargo de lo dulce y se activa el sentido del olfato. Su corazón palpita a una velocidad de 120 y 160 pulsaciones por minuto y el bebé está listo para su nacimiento. En estas muestras podemos observar embriones de 4, 5 y 6 semanas. El sistema nervioso inicia su formación durante la tercera semana, cuando el embrión está formado por 3 capas de células. La capa superior, el ectodermo, donde se encuentran y se desarrolla el cerebro y varias regiones del sistema nervioso central, así como la epidermis, las glándulas de piel, las uñas y el pelo. La capa media, el mesodermo, donde crecerá el corazón, el sistema circulatorio, los huesos, los músculos, los riñones, los órganos de reproducción y por último, la tercera capa, la más interna, el endodermo. Es un tubo simple en el que se transforman los intestinos, el hígado, el páncreas y la vejiga. El embrión y el corión. El corión es la envoltura externa que recubre el embrión humano y participa en la formación de la placenta. Embriones de 8 y 9 semanas. Hacia el final de la semana 8, el cuerpo estará formado, así como todos sus órganos, y terminará el periodo embrionario. Dejará de ser un embrión para convertirse en un feto. En esta semana crecen los dedos de las manos y de los pies. La cabeza es desproporcionadamente grande y constituye la mitad del embrión. La región del cuello se ha formado y su crecimiento en el útero se ve facilitado por tener un cuerpo muy flexible y su esqueleto no tiene huesos, sino cartílago. La semana 12 ya le podemos empezar a llamar feto. En la etapa fetal,
El aspecto no cambia radicalmente como en la etapa embrionaria, pero el crecimiento es notable. En la 9ª semana, el feto pasa de pesar 8 gramos y al momento de nacer alcanza un peso aproximado de 3.000 gramos. En el mismo lapso, su longitud aumenta de 5 a 50 centímetros. En las primeras semanas fetales, la cabeza sigue siendo muy grande, mientras que el tronco va aumentando poco a poco de tamaño. La región pélvica se mantiene estrecha. Por su lado, los brazos son proporcionalmente largos en relación al cuerpo. Aquí podemos ver un feto de 14 semanas que ya se aprecia su aspecto humano. Las orejas están en su posición definitiva y los párpados se mantendrán cerrados hasta el séptimo mes. Aquí podemos apreciar fetos de 15 y 16 semanas. El crecimiento es muy rápido, las cuerdas bucales empiezan a formarse, el sentido del tacto comienza a desarrollarse, es capaz de separar los dedos de las manos y los pies, flexionar las muñecas y de cerrar los puños. Incluso puede girar la cabeza y abrir su boca. En este periodo aumenta su número de reflejos y es capaz de succionar y de deglutir. Las piernas ya son más largas que los brazos y mueve sus extremidades con frecuencia. De este lado tenemos fetos de 17 a 20 semanas. Su piel está cubierta por un material grasoso, por una fina pelusa llamada lanugo, que lo protege del líquido amniótico y de posibles rosaduras. Se forma la grasa de zonas cercanas al cuello y detrás del esternón, alrededor del riñón. Este tejido graso le permite generar calor y al final de este periodo, en el feto femenino comienza la formación del conducto vaginal y en el masculino el descenso de los testículos del abdomen a la bolsa escrotal. Empieza a formar un cabello fino y es cuando la madre empieza a sentir sus movimientos. Los fetos se consideran viables cuando son capaces de vivir fuera del organismo materno. Antes de las 22 semanas generalmente no lo son, pues sus órganos no han alcanzado la madurez fisiológica necesaria para tener una vida independiente. La longitud y el peso son los parámetros más utilizados para calcular la edad fetal. Sin embargo, para ser precisos, deben tener en cuenta otras características externas. Aquí podemos ver un feto de 22 semanas. Durante la semana 26 a la semana 29, como ya había mencionado, su sistema es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura. Aquí podemos observar cómo está el feto, y igual ya se encuentra en la posición adecuada para el parto, en el cual es, como ya había mencionado, los glúteos hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Aquí ya se puede ver el bebé con el cordón umbilical recién nacido, igual aquí, ya con el corte del cordón umbilical, y así es como se encuentra el bebé ya con el vello lánugo casi desaparecido y ya el cerebro está completamente constituido. Les vamos a enseñar las etapas del desarrollo del cerebro de la semana 14 a la semana 36. Estos cortes permiten ver la formación del cerebro dentro del cráneo. Esta secuencia muestra el crecimiento del cerebro y su relación con base al cráneo. Podemos tener una vista inferior del cerebro del feto de la semana 24 y se pueden observar los búlbulos olfatorios, el piso del encéfalo, la protuberancia, el cerebro y la médula oblonga. De la semana 24 a 25, los lóbulos ya se desarrollan y aparecen los primeros surcos o fisuras. Los órganos se desarrollan con base a una cronología muy precisa y su función está relacionada con las necesidades del embrión. El corazón empieza a latir al finalizar la tercera semana de desarrollo. Aquí podemos ver algunos órganos donde se encuentra el hígado, donde se origina un brote de intestino y crece en el futuro diafragma. También se encuentra el hígado del feto, los pulmones, el estómago del feto y el corazón del feto. Y aquí están los pulmones del feto de las 11 a 22 semanas, pulmón y corazón y timo de feto durante las 27 semanas. Y de este lado se muestran las placentas, que es un órgano que se relaciona al feto con la madre y está formada por el tejido de ambos. La esqueletopexia
Es la preparación, disección y montaje de las diversas partes del esqueleto fetal, donde requieren una técnica cuidadosa y de un conocimiento anatómico preciso, donde se deben conservar intactos los huesos delgados del feto. Aquí podemos observar el cráneo del feto a las 16 semanas, como se muestra en el inciso A, el cráneo del feto a las 14 semanas, a las 20 semanas y a las 12 semanas. Y igual se muestra el esqueleto del feto y los huesos temporales. Para poder estudiar el desarrollo óseo del embrión y de los fetos humanos, se recurre a la tinción y a la diafanización. La diafanización es la técnica que permite transparentar a los embriones y los fetos para visualizar la tinción con el colorante alizarina. Este colorante resalta su esqueleto y sus centros, los que están aquí, eh, se conservan en una solución de glicerina. Aquí podemos observar la pelvis del feto, el esqueleto del feto, que son los miembros superiores y los miembros inferiores del feto, así como su esqueleto. A continuación, les vamos a enseñar algunos materiales que son utilizados para el trabajo de parto. Hay pinzas para uso ginecológico como tijeras, estetoscopios, que son los que usamos para escuchar los latidos del corazón del bebé desde el vientre materno, y los perímetros o forceps que facilitan el paso y la rotación del bebé al momento del parto. Y la pelvis humana.